El silencio de la jungla. Adolfo Catral. Año 1968. Delta del Mekong, Vietnam. Capítulo 1. En las profundidades. 1,1. 11 meses en el infierno verde. El sudor le corría por la espalda como si llevara un río adherido a la piel. Jake Morrow permanecía inmóvil entre los helechos gigantes, con el rifle M16 pegado al pecho y los ojos fijos en el sendero embarrado que serpenteaba 30 metros más abajo. Llevaba así 4 horas. En Vietnam había aprendido que la paciencia no era una virtud, sino un instinto de supervivencia. 11 meses. 332 días desde que pisó el suelo de Da Nang con las botas recién lustradas y la ilusión de que aquello terminaría rápido. Ahora sus botas estaban podridas por la humedad constante, manchadas de barro rojo que nunca salía del todo, y la única ilusión que conservaba era la de llegar vivo al día 365. El cabo Jake Morrow, 22 años, natural de Montana, era oficialmente un soldado de reconocimiento de largo alcance. Los demás lo llamaban simplemente un fantasma. Su trabajo consistía en adentrarse en territorio controlado por el Viet Cong, a veces durante semanas, para observar, escuchar y regresar con información. Sin apoyo aéreo cercano, sin refuerzos a menos de 2 días de marcha. Solo 5 hombres contra una jungla que parecía tener 1000 ojos. La primera vez que entró en la selva, Jake había sentido terror puro. El verde era tan denso que tragaba la luz del sol. Los sonidos lo desorientaban. El chillido de los monos, el zumbido constante de los insectos, el crujido de las ramas que podía ser el viento o podía ser un francotirador enemigo. Ahora, después de 19 misiones, la jungla se había convertido en algo más complejo que el miedo. Era su enemiga, sí, pero también su aliada. Lo ocultaba igual que ocultaba al enemigo. Un movimiento en el sendero. Jake entrecerró los ojos. 3 figuras emergieron de la vegetación. Uniformes negros, sombreros cónicos, rifles AK-47 colgando de los hombros. Viet Cong. Caminaban con la confianza de quien conoce cada piedra del camino. Jake no se movió. Su dedo ni siquiera rozó el gatillo. Esa no era su misión. Ver, no disparar. Contar, no combatir. Anotó mentalmente. 3 combatientes, dirección norte-noroeste, armamento ligero. Cuando desaparecieron entre los árboles, Jake esperó otros 20 minutos antes de moverse un centímetro. Así era cada día, cada maldito día. La radio crepitó suavemente en su oído. 2 clics. La señal de Miller desde su posición a 100 metros al este. Todo despejado. Jake respondió con un clic. Luego se arrastró hacia atrás con movimientos tan lentos que un observador habría jurado que era parte de la vegetación. Cuando alcanzó el punto de reagrupación, el resto del equipo Cobra ya estaba allí. 5 hombres tendidos en círculo, con las armas apuntando hacia afuera, sin hablar. Se comunicaban con gestos que habían perfeccionado durante meses. Miller, el radiooperador, era un tipo delgado de Alabama con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Rodríguez, el médico, tenía 19 años y ojos que parecían de 40. Thompson y Kowalski completaban el equipo, ametrallador y tirador designado respectivamente. Jake levantó 3 dedos, luego señaló hacia el norte. Miller asintió y anotó la información en su cuaderno impermeable con letra minúscula. Habían salido de la base de avanzada hacía 5 días. Según el mapa, estaban a 18 kilómetros de territorio, seguro, aunque Jake había dejado de creer en esa palabra. Nada era seguro en Vietnam. Los mapas mentían, las coordenadas cambiaban, el enemigo aparecía donde se suponía que no debía estar. Esa noche acamparon sin encender fuego. Comieron raciones frías que sabían a cartón húmedo y bebieron agua purificada que sabía a yodo. Jake hizo la primera guardia, tumbado boca abajo con los sentidos alerta. La jungla nocturna era otra bestia completamente distinta. Los insectos rugían como motores. Las serpientes se deslizaban entre las hojas. Y en algún lugar, no muy lejos, había hombres que querían matarlos. Pensó en casa, en las montañas de Montana donde el aire era frío y limpio. En su padre que le había dicho que sirviera a su país con honor. En Karen, su novia, que le escribía cartas cada semana contándole cosas triviales sobre el trabajo en la biblioteca y las barbacoas de los domingos. Esas cartas eran su cordura. Pero últimamente Jake tenía cada vez más dificultad para imaginar ese mundo. El mundo real se había convertido en este. Barro, sangre, y el peso constante de saber que cada paso podía ser el último. 11 meses en el infierno verde. 33 días más. Si la suerte lo acompañaba. 1,2.
El equipo Cobra. El amanecer llegó como siempre en la jungla. No con luz, sino con un cambio gradual de oscuridad absoluta a penumbra verde. Jake despertó a los demás con toques suaves en el hombro. Nadie hablaba durante las primeras horas. El silencio era la primera regla del equipo Cobra. Habían sido 6 al principio. Ahora eran 5. Jake miró a cada uno de sus hombres mientras empacaban el equipo con movimientos mecánicos y silenciosos. Conocía sus rostros mejor que el de sus propios hermanos. Sabía cómo respiraban cuando tenían miedo, cómo se movían cuando estaban heridos, qué pensaban con solo mirarlos a los ojos. Miller fue el primero en unirse a él. William Miller, 24 años, de un pueblo cuyo nombre Jake nunca lograba recordar en Alabama. Radiooperador. Había sido disc jockey en una radio local antes del reclutamiento. Ponía música country para granjeros, decía con esa sonrisa torcida que nunca llegaba a sus ojos. La cicatriz en su mejilla era cortesía de un alambre de púas durante una emboscada en el mes 3. Miller cargaba la radio PRC-25 como si fuera parte de su cuerpo, 23 libras de metal que se negaba a dejar que nadie más llevara. Esta radio nos mantiene vivos, repetía. Yo la cargo, yo respondo por ella. Era supersticioso. Llevaba un dado de 6 caras en el bolsillo izquierdo del pantalón, siempre en el mismo bolsillo. Nunca lo tiraba. Solo lo tocaba antes de cada misión. Jake lo había visto hacerlo esta mañana mientras revisaban el equipamiento. Luego estaba Rodríguez. Miguel Rodríguez, 19 años, de East Los Ángeles. Médico de combate. Había mentido sobre su edad para alistarse a los 17. Quería salir del barrio, le había confesado una noche a Jake durante una guardia compartida. Pensé que el ejército era mejor que las pandillas. Ahora tenía ojos de viejo. Había visto demasiadas heridas, había presionado demasiadas arterias con sus dedos, había cerrado demasiados párpados. Rodríguez era el más joven pero el más serio. Nunca bromeaba. Mantenía su equipo médico obsesivamente organizado. Torniquetes, morfina, vendajes, todo en su lugar exacto. Jake lo había visto llorar solo una vez, cuando no pudo salvar a Henderson. Después de eso, algo en Rodríguez se había endurecido hasta volverse casi pétreo. Thompson era el ametrallador. Marcus Thompson, 23 años, de Detroit. Negro, enorme, con manos del tamaño de palas. Cargaba la M60 como si fuera un juguete. Antes de Vietnam había trabajado en una fábrica de automóviles. 12 horas atornillando piezas, contaba. El ejército parecía más emocionante. Se reía de su propia estupidez cuando lo decía. Thompson era el corazón del equipo. Cuando la moral caía, él encontraba algo que decir, alguna broma horrible, algún comentario absurdo que los hacía reír a pesar de todo. Si vamos a morir en este agujero, decía, al menos vamos a morir riéndonos. Pero Jake sabía que esa alegría era una máscara. Había visto las cartas que Thompson escribía a su hermana pequeña, cartas llenas de mentiras sobre lo bien que estaba, lo seguro que se sentía. Y Kowalski, Peter Kowalski, 25 años, de Chicago. Tirador designado. Polaco de tercera generación con un rifle de francotirador M21 que limpiaba 3 veces al día. Era callado, casi tanto como Jake. Fumaba sin parar cuando estaban en la base, pero en la jungla ni siquiera pensaba en los cigarrillos. Tenía una novia embarazada en casa. Llevaba la ecografía doblada en una bolsa de plástico dentro de la camisa, sobre el corazón. Kowalski era letal. Jake lo había visto hacer disparos imposibles. 600 metros, con viento cruzado, objetivo móvil. Nunca fallaba, nunca dudaba, pero después de cada disparo, se quedaba callado durante horas, como si cada muerte le costara un pedazo de alma. 5 hombres, un equipo. Jake recordó a Henderson. El sexto, Ryan Henderson, 22 años, de Boston. Explorador. Había muerto hacía 2 meses durante una misión de reconocimiento cerca de la frontera con Laos. Una mina. No quedó suficiente de él para llevar a casa. Enviaron una caja con tierra vietnamita a sus padres. Nadie había hablado de Henderson desde entonces. No había tiempo para el duelo en la jungla. Solo había tiempo para sobrevivir. Jake terminó de ajustar su mochila y miró a su equipo. 5 hombres que no habían elegido estar juntos pero que ahora dependían unos de otros más que de nada en el mundo. 5 hombres que habían visto morir a amigos, que habían matado a enemigos, que habían cruzado líneas morales que nunca pensaron que existían. Miller levantó la vista y asintió. Listo. Rodríguez revisó su equipo médico una vez más. Listo. Thompson acarició su M60 con algo parecido al afecto. Listo. Kowalski cargó su rifle con un movimiento fluido.
Listo. Jake hizo una señal con la mano. 5 dedos apuntando hacia el norte. El equipo Cobra se puso en marcha, desapareciendo entre la vegetación como fantasmas verdes. Sin hablar, sin ruido, solo el susurro del follaje y el latido constante de 5 corazones que rezaban por ver un día más. En Vietnam, tu equipo no era solo tu unidad. Era tu familia, tu religión, tu razón para seguir respirando. Y Jake Morrow haría cualquier cosa por mantener vivos a sus hombres. Cualquier cosa. 1,3. Órdenes para la frontera. La llamada llegó al 7º día de la misión. Jake y su equipo habían establecido un punto de observación temporal en una colina cubierta de bambú, desde donde podían vigilar un tramo de la ruta Ho Chi Minh. Llevaban 6 horas documentando el tráfico enemigo. Camiones, porteadores, ocasionalmente algún tanque soviético oxidado. Todo se anotaba, todo se reportaba. Miller estaba agachado junto a la radio, con los auriculares puestos, cuando su expresión cambió. Se quitó uno de los auriculares y miró a Jake con el ceño fruncido. Le hizo una señal. Comunicación entrante, prioridad alta. Jake se arrastró hasta él. Miller le pasó los auriculares sin decir palabra. La voz al otro lado era del capitán Breslow, su oficial de control en la base de Kontum. Sonaba tensa, más tensa de lo habitual. Cobra 6, aquí control. Cambio de misión. Repito, cambio de misión inmediato. Jake apretó el botón de transmisión. Control, aquí Cobra 6. Recibido. Adelante. Cobra 6. Necesitamos que se dirijan a las siguientes coordenadas. Breslow recitó una serie de números que Miller garabateó rápidamente en su cuaderno. Jake sacó su mapa plastificado y buscó la ubicación. Cuando encontró el punto, sintió que se le helaba la sangre. Control, confirme coordenadas. Eso está a menos de 3 kilómetros de la frontera camboyana. Territorio no autorizado. Cambio. Hubo una pausa larga al otro lado. Demasiado larga. Cobra 6. Coordenadas confirmadas. Tiene autorización de nivel superior. Necesitamos reconocimiento en esa zona. Inteligencia indica actividad enemiga inusual. Posible campamento base del NVA. Cambio. Jake miró a Miller. El radiooperador tenía la misma expresión de desconcierto. Camboya era terreno prohibido oficialmente. Las órdenes eran claras. No cruzar la frontera, no operar en territorio camboyano, no dar a los comunistas excusa para expandir el conflicto. Control, entendido. Duración estimada de la misión. Cambio. Cobra 6. 4 a 6 días de reconocimiento. Observación y reporte únicamente, sin contacto con el enemigo a menos que sea absolutamente necesario. ¿Confirma recepción? Cambio. Jake respiró hondo. Miró a su equipo. Los 5 lo observaban, esperando su decisión. En teoría, podía rechazar una misión suicida. En la práctica, rechazar órdenes era el camino más rápido a una corte marcial. Control. Cobra 6 confirma. Nos dirigimos a las coordenadas. Solicitamos actualización de inteligencia sobre presencia enemiga en la zona. Cambio. Cobra 6. Inteligencia limitada. Por eso necesitamos sus ojos en el terreno. Mantengan silencio de radio excepto para emergencias o informes críticos. El área es considerada hostil. Proceda con extrema precaución. Cambio. Considerada hostil. Jake casi se rió. Todo en Vietnam era considerado hostil. Recibido. Control. Cobra 6 fuera. Devolvió los auriculares a Miller y extendió el mapa para que todos pudieran verlo. Señaló las coordenadas con el dedo. Nos movemos hacia el oeste. Cerca de Camboya. Thompson soltó un silbido bajo. Mierda, jefe. Eso está fuera de límites. Ya no, respondió Jake. Órdenes de arriba. Quieren que veamos qué está haciendo Charlie tan cerca de la frontera. Kowalski se inclinó sobre el mapa, estudiándolo con sus ojos de francotirador. Es terreno montañoso, mucha cobertura vegetal. Si hay un campamento base allí, estará bien escondido. Por eso nos envían a nosotros, dijo Jake. Rodríguez, revisa las provisiones médicas. Thompson, munición. Quiero que todos estemos preparados para lo peor. Rodríguez asintió y comenzó a revisar su mochila meticulosamente. Miller guardó la radio y miró a Jake con preocupación. ¿Qué crees que hay allí realmente? Jake dobló el mapa. No lo sé, pero si nos envían tan cerca de la frontera, tiene que ser algo grande. O algo que quieren que desaparezca, murmuró Kowalski, más para sí mismo que para los demás. Jake lo ignoró, aunque la pregunta se le clavó en algún lugar de la mente. En 11 meses había aprendido que las órdenes militares no siempre tenían sentido. A veces los enviaban a lugares solo para decir que habían estado allí. Otras veces los usaban como señuelo. Y ocasionalmente, muy ocasionalmente,
los enviaban a descubrir cosas que alguien no quería que se supieran. Salimos en 10 minutos, ordenó Jake. Marcha rápida hasta el anochecer, luego establecemos campamento. Quiero llegar a la zona objetivo mañana al mediodía. El equipo se movió con eficiencia practicada. Cada hombre sabía exactamente qué hacer, qué llevar, cómo distribuir el peso. En 5 minutos estaban listos. Jake echó un último vistazo al mapa antes de guardarlo. Las coordenadas estaban marcadas con un pequeño círculo de lápiz. 3 kilómetros al este de la frontera camboyana. En teoría, todavía en Vietnam. En la práctica, en tierra de nadie. Hizo la señal y el equipo Cobra comenzó a descender la colina en fila india. Jake iba primero, como siempre, abriendo camino a través de la vegetación espesa. Detrás de él, sus hombres se movían como sombras. La jungla se tragó sus siluetas en cuestión de segundos. Mientras caminaban hacia el oeste, hacia la frontera, hacia lo desconocido, Jake no podía quitarse de encima una sensación de inquietud. Algo en esas órdenes no encajaba. La vaguedad de la inteligencia. La autorización de último minuto. El silencio de radio requerido. Era como si alguien no quisiera que nadie supiera dónde estaban. O como si alguien supiera exactamente qué iban a encontrar. Jake apretó su rifle con más fuerza y siguió adelante. Tenía un trabajo que hacer. Preguntas y dudas podían esperar. En Vietnam, la supervivencia venía primero. Las respuestas, si tenías suerte, venían después. 1,4. Primera noche en territorio enemigo. La marcha había sido brutal. 8 horas atravesando una jungla que parecía volverse más densa con cada kilómetro hacia el oeste. El terreno se había vuelto montañoso, empinado, lleno de barrancos ocultos bajo mantos de vegetación. Jake había perdido la cuenta de cuántas veces habían tenido que desviarse de la ruta directa para evitar acantilados o pantanos impenetrables. Cuando el sol comenzó a hundirse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja sangriento, Jake alzó el puño cerrado. La señal de alto. El equipo Cobra se detuvo inmediatamente, cada hombre congelándose en su posición. Jake señaló hacia un pequeño claro natural, apenas visible entre los árboles gigantes. No era ideal. Nada era ideal en la jungla, pero ofrecía cierta visibilidad en múltiples direcciones y estaba lo suficientemente elevado para evitar sorpresas desde abajo. Se movieron hacia el perímetro con sigilo absoluto. Sin palabras, sin ruido innecesario. Cada hombre conocía su función. Thompson estableció el campo de fuego de su M60 hacia el norte, la dirección de mayor riesgo. Kowalski tomó posición elevada con su rifle de francotirador, vigilando el sur. Miller preparó la radio pero no la encendió. Rodríguez organizó su estación médica improvisada, solo por si acaso. Jake hizo una última verificación del perímetro y luego se instaló contra el tronco de un árbol cubierto de musgo. Sacó una ración fría, pollo y fideos que sabían a pasta húmeda de papel, y comió mecánicamente mientras sus ojos escaneaban la jungla circundante. La noche llegó rápido, como siempre. En cuestión de minutos, el mundo pasó de penumbra verde a oscuridad casi absoluta. La jungla nocturna despertó con su sinfonía de sonidos. El coro ensordecedor de las cigarras, el grito ocasional de algún pájaro, el crujido constante de ramas y hojas que podía ser cualquier cosa. Jake estableció el orden de guardias con gestos de manos. 2 horas por hombre, rotación continua. Él haría la primera guardia junto con Kowalski. Los demás podían intentar dormir. Dormir era un término generoso. En territorio enemigo profundo, nadie dormía realmente. Solo cerraban los ojos y flotaban en ese espacio entre la vigilia y el descanso, siempre medio alertas, siempre listos para saltar con el arma en mano. Jake se recostó contra el árbol, con el M16 sobre el regazo y los dedos cerca del gatillo. A 20 metros de distancia, Kowalski era apenas una sombra más oscura entre las sombras. El resto del equipo eran bultos inmóviles distribuidos en círculo defensivo. Los primeros 30 minutos fueron rutinarios. Ruidos normales de la jungla. Nada que activara las alarmas internas de Jake. Luego escuchó algo diferente. No era un sonido específico, sino la ausencia de sonido. Las cigarras se habían callado en un sector al este de su posición. Era sutil, fácil de perder si no estabas entrenado. Pero Jake llevaba 11 meses escuchando la jungla. Se llevó 2 dedos a los labios e hizo un chasquido casi inaudible. La señal de alerta. Vio a Kowalski enderezarse ligeramente. Los demás también se tensaron, aunque no se movieron. Jake esperó. 5 minutos. 10. Entonces lo vio. Una luz tenue moviéndose entre los árboles a unos 200 metros de distancia. Parecía una linterna tapada con tela roja para reducir el brillo. Luego otra luz, y otra.
Patrulla enemiga. Jake contó mentalmente. Al menos 6 luces, probablemente más hombres sin linternas. Una patrulla sustancial del Viet Cong o del ejército de Vietnam del Norte, moviéndose con confianza por territorio que claramente conocían bien. Pasaron los minutos con lentitud agonizante. Las luces se movían en formación, siguiendo un sendero que Jake no había visto durante su exploración. Los enemigos estaban a menos de 100 metros ahora, lo suficientemente cerca como para que Jake pudiera escuchar el murmullo ocasional de voces en vietnamita. Nadie en el equipo Cobra respiraba. Eran estatuas, fantasmas. Las luces pasaron de largo, continuando hacia el sur. Jake esperó hasta que desaparecieron completamente antes de exhalar lentamente. Miller se arrastró hasta él con movimientos de serpiente. ¿Reportamos?, susurró, apenas audible. Jake negó con la cabeza. Silencio de radio salvo emergencias. No somos una emergencia, jefe. Eso era un pelotón completo. En territorio que se supone controlamos. Exactamente, murmuró Jake. Por eso estamos aquí, para ver cosas como esta. Miller asintió y regresó a su posición. Jake sabía que el radiooperador tenía razón para estar nervioso. Un pelotón enemigo tan cerca significaba que probablemente había más. Muchos más. La zona estaba saturada de Vietcong. Y ellos estaban en medio de todo. El resto de la noche transcurrió sin más incidentes, pero nadie bajó la guardia. Cuando llegó su turno de descansar, Jake cerró los ojos pero su mente seguía procesando información. La patrulla enemiga, su movimiento confiado, las coordenadas que los habían enviado, tan cerca de la frontera. Algo grande estaba pasando aquí. Algo que justificaba enviar a un equipo de reconocimiento a territorio tan hostil. Cuando el primer indicio gris del amanecer comenzó a filtrarse a través del dosel vegetal, Jake reunió al equipo con señas. Desayunaron raciones frías en silencio absoluto. Luego Jake extendió el mapa sobre el suelo húmedo. Señaló su posición actual y luego el objetivo, a unos 8 kilómetros al noroeste. Kowalski se inclinó sobre el mapa y trazó una ruta posible con el dedo. Terreno montañoso todo el camino. Si hay un campamento base donde dicen, estará en algún valle protegido. 2 días para llegar, calculó Jake. Movimiento lento, máxima precaución. Después de lo de anoche, sabemos que esta zona está caliente. Thompson acarició su M60 con nerviosismo. Si nos topamos con algo grande, no podremos llamar apoyo aéreo a tiempo. Por eso no nos vamos a topar con nada, dijo Jake firmemente. Somos fantasmas, ¿recuerdan? Nos movemos sin ser vistos. Observamos sin ser detectados. Esa es nuestra ventaja. Miró a cada uno de sus hombres. Vio cansancio en sus rostros, pero también determinación. Habían llegado demasiado lejos para echarse atrás. Empacamos y nos movemos en 5. Formación dispersa. 20 metros entre hombres. Señales de mano únicamente. Si algo sale mal, punto de encuentro es aquí. Señaló una elevación en el mapa a 2 kilómetros al este. Todos conocen el procedimiento de emergencia. El equipo asintió en silencio. Jake guardó el mapa y se puso de pie. La primera luz del día pintaba la jungla de tonos verdes enfermizos. Había dormido tal vez 2 horas, pero la adrenalina lo mantenía alerta. Se ajustó el casco, verificó su equipo una última vez, y miró hacia el noroeste. Hacia las coordenadas, hacia lo desconocido. Cobra, nos movemos. Y así, como fantasmas en la niebla matutina, el equipo Cobra se adentró más profundo en territorio enemigo. Hacia un destino que cambiaría todo. Hacia una verdad que desearían no haber descubierto. Capítulo 2. Bajo tierra. 2,1. El descubrimiento de los túneles. El 10º día de la misión amaneció con una niebla tan espesa que apenas podían verse las manos frente a la cara. Jake lo tomó como una ventaja. Si ellos no podían ver, el enemigo tampoco. Habían llegado a las coordenadas objetivo la tarde anterior, estableciendo un puesto de observación en una cresta cubierta de bambú que dominaba un valle estrecho. Durante horas no habían visto nada más que selva virgen. Ningún campamento, ninguna estructura, nada que justificara la misión. Pero Jake había aprendido a ser paciente. Ahora, en la penumbra brumosa del amanecer, Kowalski le tocó el hombro y señaló hacia abajo. Jake sacó sus binoculares y enfocó donde indicaba el francotirador. Movimiento. A través de la niebla, figuras oscuras emergían de la nada. No de la jungla lateral, sino del suelo mismo. Jake ajustó el enfoque y sintió que se le erizaba la piel. Entradas de túneles, no una o dos, docenas de ellas, camufladas con tal perfección que eran completamente invisibles desde cualquier ángulo. Solo ahora, con soldados enemigos entrando y saliendo como hormigas de un hormiguero, se hacían evidentes. Jake contó en silencio. 20.
30, 40 soldados del ejército de Vietnam del Norte, uniformados, bien armados, moviéndose con la disciplina de una unidad regular. No guerrilleros del Vietcong. Tropas profesionales. Miller se arrastró hasta su posición y miró a través de sus propios binoculares. Su rostro palideció. «Madre de Dios», susurró. «Es una ciudad subterránea». Tenía razón. Lo que habían tomado por un valle vacío era en realidad la superficie de algo mucho más grande. Jake observó durante la siguiente hora mientras más y más soldados emergían. Vio cajas de municiones siendo subidas desde las profundidades. Sacos de arroz. Cajones marcados con caracteres chinos. Y entonces vio algo que le heló la sangre. 2 soldados subieron arrastrando un cajón largo y pesado. Cuando lo dejaron en el suelo para descansar, la tapa se movió ligeramente. Jake alcanzó a ver las marcas estampadas en el lateral. Caracteres cirílicos. Armamento soviético. «Necesitamos acercarnos», dijo Jake en voz tan baja que apenas era un aliento. Kowalski lo miró como si se hubiera vuelto loco. «Jefe, hay como 100 de ellos ahí abajo». «Exactamente. Necesitamos saber qué tan grande es esto. Desde aquí no podemos ver las entradas principales». Jake sabía que era arriesgado. Más que arriesgado. Era casi suicida. Pero sus órdenes eran claras. Observar y reportar. Y no podía reportar nada útil desde 800 metros de distancia. Thompson, Rodríguez, se quedan aquí. Posición de cobertura. Miller, la radio se queda contigo. Kowalski, conmigo. Vamos a bajar para un reconocimiento cercano. Thompson abrió la boca para protestar, pero Jake lo detuvo con una mirada. Si no regresamos en 2 horas, llamas extracción de emergencia y sales de aquí. ¿Entendido? Miller asintió con expresión sombría. Sabía que Jake tenía razón, pero eso no lo hacía menos aterrador. Jake y Kowalski dejaron sus mochilas pesadas, llevando solo armas, munición y equipo esencial. Comenzaron el descenso por la ladera occidental, moviéndose con la lentitud de glaciares, aprovechando cada árbol, cada roca, cada sombra. Les tomó 45 minutos recorrer 300 metros. Cuando llegaron al nivel del valle, Jake podía escuchar voces vietnamitas con claridad. Estaban a menos de 50 metros de la entrada de túnel más cercana. Se agazapó detrás de un tronco caído cubierto de hongos y observó. La entrada era una obra maestra de ingeniería. Una abertura rectangular de apenas 1 metro de ancho, reforzada con vigas de madera, completamente oculta bajo una trampa de bambú tejido cubierta con tierra y vegetación. Cuando estaba cerrada, sería absolutamente invisible incluso a 3 metros de distancia. Y eso era solo una entrada. Jake contó 6 más en su campo de visión inmediato. Probablemente había docenas más distribuidas por todo el valle. Un soldado enemigo salió de la entrada más cercana, tan cerca que Jake podía ver las gotas de sudor en su frente. El hombre encendió un cigarrillo, se estiró, y luego gritó algo hacia el interior del túnel. Otro soldado emergió, y juntos comenzaron a caminar directamente hacia donde Jake y Kowalski estaban ocultos. Jake se hundió más contra el suelo embarrado, con el dedo en el gatillo de su rifle pero rezando no tener que usarlo. Un disparo y estarían muertos en segundos. Los 2 soldados enemigos se detuvieron a menos de 10 metros. Uno de ellos desabrochó su cinturón y se giró para orinar contra un árbol. El otro fumaba, mirando distraídamente hacia la jungla. Jake dejó de respirar. 30 segundos que parecieron 30 minutos. Finalmente, los soldados terminaron y regresaron hacia las entradas de los túneles. Jake esperó hasta que desaparecieron bajo tierra antes de exhalar. Kowalski le tocó el brazo y señaló hacia el oeste. Jake siguió su mirada y sintió que el estómago se le hundía. Más allá del claro de las entradas, parcialmente oculto por la vegetación, había algo que no debería estar allí. Estructuras de hormigón, antenas de radio, y lo más perturbador, un camino de tierra lo suficientemente ancho para vehículos, serpenteando hacia el oeste. Hacia Camboya, Jake sacó su cámara Minox, del tamaño de un encendedor, y comenzó a tomar fotografías. Cada clic del obturador sonaba como un trueno en sus oídos, aunque objetivamente era casi silencioso. Documentó las entradas de túneles, las estructuras, el camino, todo lo que podía capturar desde su posición. Entonces vio algo que lo hizo detenerse. Junto a una de las entradas principales, parcialmente cubierto con una lona, había un vehículo. No un camión soviético común. Era un jeep militar, americano, con marcas del ejército de los Estados Unidos. Jake enfocó la cámara y tomó 3 fotografías rápidas. Su mente corría. ¿Qué hacía un vehículo americano aquí? ¿Capturado? ¿Robado? ¿O algo peor? Kowalski le dio un codazo urgente.
Más soldados emergían de los túneles. Una patrulla completa, al menos 12 hombres, armados hasta los dientes, moviéndose en su dirección. No había tiempo para más reconocimiento. Jake hizo la señal de retirada y ambos comenzaron a arrastrarse hacia atrás, centímetro a centímetro. La patrulla enemiga pasó a menos de 20 metros de ellos, tan cerca que Jake podía oler el tabaco vietnamita de sus cigarrillos. La ascensión de regreso a la cresta fue aún más lenta que el descenso. Cada ruido de la jungla era potencialmente fatal. Cada crujido de rama podía ser su último error. Cuando finalmente alcanzaron la posición de observación, llevaban fuera casi 3 horas. Miller parecía a punto de tener un infarto del alivio. Thompson tenía su M60 apuntando hacia el valle, listo para proporcionar fuego de cobertura si hubiera sido necesario. Jake se dejó caer junto a su equipo, con el corazón todavía martilleando en su pecho. Sacó la cámara y se la mostró a Miller. Documenta esto en el registro. Sistema masivo de túneles, tropas regulares del NVA, armamento soviético, y un vehículo americano en el sitio. ¿Qué? Miller lo miró incrédulo. ¿Un vehículo nuestro? Lo vi con mis propios ojos. No sé qué significa, pero no es bueno. Jake volvió a mirar hacia el valle. La niebla se había levantado casi por completo ahora, revelando la extensión completa del área. Era enorme, kilómetros de jungla aparentemente vacía que ocultaban una base subterránea masiva, y estaba a menos de 3 kilómetros de la frontera camboyana. ¿Reportamos?, preguntó Miller. Jake pensó durante un largo momento. Sus órdenes eran observar y reportar. Habían observado, pero algo en todo esto le olía mal. La proximidad a Camboya, el vehículo americano, la perfección del camuflaje. Todavía no, dijo finalmente. Necesitamos más información. Quiero saber a dónde lleva ese camino. Y quiero saber qué más están escondiendo allá abajo. Jefe, dijo Kowalski con cautela. Ya tenemos suficiente para un informe. Esto es grande, muy grande. Deberíamos llamar bombardeos y salir de aquí. Lo sé, respondió Jake. Pero algo no cuadra. Nos enviaron aquí con información vaga. Nos dijeron que buscáramos actividad inusual. Esto es más que inusual. Se detuvo, buscando la palabra correcta. ¿Imposible?, sugirió Thompson. Porque eso es lo que es. Imposible que algo así haya pasado desapercibido. Exactamente, esa era la palabra. Imposible que algo así haya pasado desapercibido. 2,2. Documentos clasificados. Jake tomó la decisión esa noche. Si iban a reportar algo tan grande, necesitaban evidencia sólida. Las fotografías eran un comienzo, pero no eran suficientes. Necesitaban algo concreto, algo indiscutible. Necesitaban entrar en los túneles. La idea era una locura, lo sabía. Pero cuanto más pensaba en el vehículo americano, en la proximidad a Camboya, en lo conveniente que había sido recibir esas coordenadas exactas, más convencido estaba de que había algo más en juego. «¿Estás loco?», dijo Miller cuando Jake le explicó el plan. «Completamente loco, probablemente», admitió Jake, «pero piénsalo, algo de esto apesta. Nos envían aquí con información vaga. Encontramos una base enemiga masiva que está claramente establecida desde hace meses, tal vez años. ¿Y nadie sabía nada? Tal vez los satélites no lo detectaron», sugirió Rodríguez, aunque no sonaba convencido. «O tal vez alguien sí sabía», dijo Kowalski en voz baja. «Y por eso nos enviaron aquí». El silencio que siguió fue pesado. Thompson rompió finalmente la tensión. «De acuerdo, asumamos que tienes razón. ¿Cómo demonios planeas entrar en esos túneles sin que 100 soldados del NVA te vuelen la cabeza?» Jake extendió el mapa sobre el suelo y señaló una entrada que habían identificado en el extremo oriental del valle. «Esta está aislada, alejada de las entradas principales. Durante las últimas 6 horas de observación, solo hemos visto 2 soldados usarla. Parece una entrada secundaria, probablemente para almacenamiento o algo así». «¿Cuándo?», preguntó Kowalski. «Esta noche, 3 de la mañana, la hora de menor actividad según nuestras observaciones». «¿Quién va?», preguntó Miller, aunque ya conocía la respuesta. «Yo, solo yo. El resto se queda aquí como cobertura. Si algo sale mal, tienen órdenes de llamar extracción inmediata y largarse». «Como el infierno que vas solo», dijo Thompson. «Yo voy contigo». «Negativo. Necesito que estés aquí con la M60. Si tenemos que salir corriendo, vas a ser nuestra salvación». Jake miró a cada uno de sus hombres. «Esta es mi decisión, mi responsabilidad. Si sale mal, es mi cabeza, no la de ustedes». La discusión continuó durante otra hora, pero al final Jake se impuso. Era el líder, era su llamada. A las 2:30 de la madrugada, Jake se preparó.
Dejó su rifle M16 y tomó solo su pistola M1911 con silenciador improvisado. Llevaba su cuchillo Ka-Bar, una linterna pequeña con filtro rojo, y la cámara Minox. Nada más. Necesitaba moverse rápido y en silencio. 30 minutos, dijo a Miller. Si no estoy de vuelta en 30 minutos, me das otros 30. Después de eso, me das por muerto y sacan al equipo de aquí. Jake, comenzó Miller. Es una orden, soldado. Miller asintió con expresión sombría. Jake comenzó su descenso en la oscuridad absoluta. La luna estaba oculta tras las nubes, lo cual era bueno. Menos luz significaba menos posibilidades de ser visto. Le tomó 20 minutos alcanzar la entrada objetivo. Estaba exactamente como la recordaba. Una trampa de bambú cubierta con tierra, apenas visible incluso a 2 metros de distancia. No había guardias visibles. Jake esperó 5 minutos completos, escuchando, observando. Nada. Con cuidado infinito, levantó la trampa. El olor que emergió era abrumador. Tierra húmeda, humo de cocina, humanidad concentrada. Una escalera de madera bajaba hacia la oscuridad. Jake respiró hondo y comenzó a descender. El túnel era más estrecho de lo que esperaba. Apenas 1 metro de ancho, poco más de 1,5 metros de alto. Las paredes eran de tierra compactada, reforzadas cada pocos metros con vigas de madera. No había iluminación. Sacó su linterna con filtro rojo y la encendió a la intensidad mínima. El pasaje se extendía hacia adelante, bajando gradualmente. Cada pocos metros había nichos excavados en las paredes, algunos con cajas de municiones, otros vacíos. Jake avanzó con pasos medidos, deteniéndose cada pocos segundos para escuchar. El aire era sofocante, cargado de humedad. Podía escuchar su propia respiración resonando suavemente en el espacio confinado. Después de 30 metros, el túnel se dividía en dos. Jake eligió el ramal derecho, que parecía menos usado según las marcas en el suelo. 10 metros más adelante, encontró una cámara lateral. Era pequeña, apenas 2 metros cuadrados, pero estaba llena de material. Cajas de madera apiladas, sacos de arpillera, equipamiento diverso. Jake enfocó su linterna y comenzó a examinar sistemáticamente. La mayoría eran suministros comunes. Arroz, munición, uniformes. Pero entonces vio algo que no encajaba. Una caja metálica verde oliva, con marcas en inglés. US Army. Confidential. Jake sintió que se le aceleraba el pulso. Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro había documentos, mapas, órdenes de operaciones, todos clasificados, todos americanos. Sacó la cámara y comenzó a fotografiar cada página, trabajando rápido pero con cuidado. Los documentos eran técnicos, llenos de coordenadas y códigos militares, pero incluso con su conocimiento limitado, Jake podía ver que algo estaba terriblemente mal. Había mapas de operaciones en Camboya. No reconocimiento casual. Operaciones completas. Bombardeos. Incursiones terrestres. Todo fechado en los últimos 6 meses. Operaciones que oficialmente no existían. Operaciones que el gobierno estadounidense negaba públicamente. Jake continuó fotografiando, con las manos sudorosas y el corazón martilleando. Encontró órdenes firmadas por oficiales de alto rango. Informes de inteligencia sobre rutas de suministro del NVA que cruzaban la frontera. Autorizaciones para ataques aéreos en territorio neutral. Y entonces encontró algo que lo dejó helado. Un memorando con un sello rojo en la esquina superior. Top Secret, Eyes Only. El título era simple. Operación Sombra Silenciosa, Protocolo de Contención. Jake fotografió cada página del memorando. El contenido era técnico, pero el mensaje central era claro. Había una operación encubierta masiva en Camboya. Los túneles que acababa de descubrir no eran solo una base del NVA. Eran un punto de intercambio. Un lugar donde fuerzas estadounidenses y del NVA habían tenido contacto. Donde se habían negociado términos. Donde se había intercambiado información. Jake sintió náuseas. Traición. La palabra resonó en su mente. Un ruido en el túnel principal lo sacó de sus pensamientos. Voces. Acercándose. Jake guardó la cámara rápidamente y apagó la linterna. Se agazapó en la esquina más oscura de la cámara, con la mano en su pistola. 2 soldados del NVA pasaron junto a la entrada de la cámara, sus linternas barriendo el túnel principal. Hablaban en vietnamita, sus voces relajadas, sin urgencia. Patrulla de rutina. Jake esperó hasta que sus pasos se desvanecieron en la distancia. Luego esperó 5 minutos más. Cuando finalmente se movió, lo hizo con extremo cuidado. Regresó sobre sus pasos, subiendo por el túnel hacia la superficie.
Cada segundo parecía una eternidad. Cada ruido era potencialmente su muerte. Emergió en la superficie después de lo que parecieron horas, pero habían sido solo 25 minutos. Cerró la trampa con cuidado, borrando cualquier evidencia de su presencia, y comenzó la ascensión de regreso a la cresta. Cuando alcanzó la posición del equipo, Miller casi lo abraza de alivio. Pensé que no volverías. Casi no vuelvo, admitió Jake, todavía temblando por la adrenalina. Pero conseguí lo que necesitábamos. Sacó la cámara y la colocó entre ellos. Documentos clasificados americanos, en un túnel del NVA, a 3 kilómetros de la frontera camboyana. ¿Qué? Thompson lo miró incrédulo. ¿Cómo? No lo sé, interrumpió Jake. Pero hay algo muy podrido aquí. Operaciones secretas en Camboya, negociaciones no autorizadas. Esto va más allá de inteligencia militar normal. Kowalski silbó bajo. Esto es dinamita política, jefe. Si esto sale a la luz. Lo sé, dijo Jake. Por eso necesitamos ser muy cuidadosos con cómo manejamos esto. Miller miró hacia el valle, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a revelar las entradas de los túneles. ¿Qué hacemos ahora? Jake guardó la cámara en su bolsillo más seguro. Ahora llamamos, reportamos lo que encontramos, y vemos qué nos dicen que hagamos. Pero en el fondo, Jake ya sabía la respuesta. No les iban a decir que hicieran nada. Les iban a decir que lo olvidaran. O peor. 2,3. Silencio de radio. Jake esperó hasta el mediodía para hacer la llamada. Quería asegurarse de que el equipo estuviera en posición defensiva sólida, con rutas de escape planificadas y todo el equipo listo para moverse rápido si era necesario. Miller desplegó la antena de la radio PRC-25 con manos expertas, orientándola cuidadosamente para maximizar la señal. Jake se puso los auriculares y verificó la frecuencia. Todo estaba en orden. Control. Aquí Cobra 6. Solicito comunicación prioritaria. Tengo información crítica para reportar. Cambio. Esperaron. 5 segundos. 10. 20. Cobra 6. Aquí Control. Recibimos su señal. Adelante con su reporte. Cambio. Era la voz del capitán Breslow, pero sonaba diferente. Tensa, como si hubiera estado esperando esta llamada. Jake respiró hondo. Control. Hemos localizado el objetivo. Es más grande de lo anticipado. Sistema masivo de túneles. Estimamos capacidad para varios batallones. Tropas regulares del NVA, bien equipadas. Armamento soviético confirmado. Y tenemos. Hizo una pausa. Tenemos evidencia de material estadounidense en el sitio. Cambio. Hubo un silencio largo al otro lado. Demasiado largo. Cobra 6. Confirme último. ¿Material estadounidense? ¿Qué tipo de material? Cambio. Control. Vehículo militar de nuestras fuerzas observado en el sitio. Y documentos clasificados recuperados de una cámara subterránea. Documentos que indican operaciones no autorizadas en territorio camboyano. Necesitamos instrucciones sobre cómo proceder. Cambio. Esta vez el silencio fue aún más largo. Jake podía escuchar estática en la línea, y lo que sonaba como voces amortiguadas en el fondo. Alguien estaba consultando con alguien más. Finalmente, Breslow regresó a la línea. Cobra 6, mantenga posición. Repito, mantenga posición actual. No realice ninguna otra acción. Estamos escalando su reporte a niveles superiores. Espere instrucciones. Cambio. Control. Entendido. Pero necesito que sepa que nuestra posición está comprometida. Hemos estado en esta ubicación durante 4 días. La actividad enemiga es alta. Solicitamos autorización para movernos a posición más segura mientras esperamos órdenes. Cambio. Negativo. Cobra 6. Mantenga posición exacta actual. Necesitamos que esté disponible para comunicación inmediata. ¿Confirma? Cambio. Jake miró a Miller, que fruncía el ceño. Aquello no tenía sentido. La doctrina militar básica dictaba que un equipo de reconocimiento en territorio hostil debía mantenerse móvil. Control. Confirmo. Mantendremos posición. ¿Cuál es el tiempo estimado para recibir instrucciones? Cambio. Cobra 6. Espere 12 horas. Siguiente contacto de radio a las 00:30 horas. Hasta entonces, mantenga silencio de radio absoluto. No transmita bajo ninguna circunstancia a menos que sea emergencia de vida o muerte. ¿Confirma? Cambio. Control. Confirmado. Silencio de radio hasta las 00:30. Cobra 6 fuera. Jake se quitó los auriculares y miró a su equipo. Todos lo observaban con expresiones tensas. 12 horas, dijo Thompson. ¿Por qué 12 horas? Deberían poder darnos órdenes en 2. Porque están decidiendo qué hacer con nosotros, murmuró Kowalski. Rodríguez negó con la cabeza. Está siendo paranoico, ¿sí? Kowalski se inclinó hacia adelante. Piénsalo.
Encontramos evidencia de operaciones ilegales en Camboya. Operaciones que el gobierno ha negado públicamente. Si eso se filtra, es un escándalo masivo. ¿Qué crees que van a hacer? Van a investigar, dijo Rodríguez. Van a enviarnos apoyo y van a investigar. O van a enterrarlo, dijo Jake en voz baja. Y a nosotros con él. El silencio que siguió fue absoluto. Miller fue el primero en hablar. Jefe, no puedes estar diciendo lo que creo que estás diciendo. Jake sacó la cámara de su bolsillo y la sostuvo en su mano. Esta cámara contiene evidencia de que altos mandos estadounidenses han autorizado operaciones secretas en territorio camboyano. Operaciones que violan acuerdos internacionales. Operaciones que, si se descubren, podrían cambiar el curso de la guerra. Entonces se la damos al mando superior, dijo Thompson. Dejamos que ellos manejen la situación. ¿Y si el mando superior ya lo sabe? Preguntó Jake. ¿Y si fueron ellos quienes autorizaron todo esto? Kowalski se frotó la cara con las manos. Esto está muy por encima de nuestro nivel, jefe. Somos solo soldados rasos. No podemos tomar este tipo de decisiones. Tienes razón, admitió Jake. Pero tampoco podemos ignorar lo que hemos visto. Las horas siguientes fueron las más tensas que Jake había experimentado en Vietnam. Y eso era decir mucho. El equipo mantuvo vigilancia constante sobre el valle, documentando cada movimiento enemigo. La actividad en los túneles había aumentado. Más tropas emergiendo, más suministros siendo movidos. Era como si estuvieran preparándose para algo grande. A las 6 de la tarde, Kowalski detectó algo nuevo. Jefe, tienes que ver esto. Jake tomó los binoculares y miró hacia donde señalaba Kowalski. Un convoy había llegado al valle. 3 camiones soviéticos, pero eso no era lo inusual. Lo inusual era lo que estaban descargando. Prisioneros, soldados estadounidenses, con uniformes destrozados y las manos atadas, siendo conducidos hacia las entradas de los túneles. «Hijo de puta», murmuró Thompson. «Son nuestros muchachos». Jake contó rápidamente. 8 prisioneros americanos. Todos vivos, todos caminando por su propio pie, aunque claramente maltratados. «Tenemos que reportar esto», dijo Miller urgentemente. «Rompemos el silencio de radio. Esto es una emergencia». Jake luchó con la decisión. Breslow había sido claro. Silencio de radio absoluto. Pero también habían dicho que solo rompieran el silencio en caso de emergencia de vida o muerte. ¿Contaba esto como emergencia? Antes de que pudiera decidir, la radio crepitó con vida. Miller se apresuró a ponerse los auriculares. «Es Control», dijo. «Están llamándonos». Jake tomó los auriculares. «Control, aquí Cobra 6. Cambio». Pero no era la voz de Breslow la que respondió. Era alguien diferente. Una voz que Jake no reconocía. Más autoritaria, más fría. «Cobra 6, aquí vigilante actual. Tengo nuevas instrucciones para usted». Cambio. Vigilante actual. El nombre en código para el oficial de operaciones del batallón. Alguien mucho más arriba en la cadena de mando que Breslow. Vigilante actual, aquí Cobra 6. Recibiendo sus instrucciones. Cambio. Cobra 6. Su misión ha cambiado. Necesito que destruya toda evidencia recolectada. Repito, destruya toda evidencia. Incluyendo película fotográfica. Una vez completado, exfiltre inmediatamente al punto de extracción Golf 3. Un helicóptero lo recogerá al amanecer. ¿Confirma? Cambio. Jake sintió como si le hubieran vaciado un balde de agua helada encima. Vigilante actual, confirme órdenes. ¿Destruir evidencia? Tenemos inteligencia crítica sobre Cobra 6. La voz lo interrumpió. Ahora con un tono de acero. Sus órdenes son claras y no están sujetas a discusión. Destruya toda evidencia recolectada y exfiltre. Esto viene de los niveles más altos de comando. ¿Confirma recepción de órdenes? Cambio. Jake miró a su equipo. Todos lo observaban, esperando su respuesta. En su mano, la pequeña cámara parecía pesar toneladas. Vigilante actual. Comenzó Jake. Cobra 6. Necesito confirmación ahora. Esto es una orden directa. Cambio. Jake cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, su decisión estaba tomada. Vigilante actual, Cobra 6 confirma recepción de órdenes. Procederemos según instruido. Cambio y fuera. Cortó la comunicación antes de que pudieran responder. Miller lo miraba con incredulidad. ¿Vas a hacerlo? ¿Vas a destruir la evidencia? Jake guardó la cámara en su bolsillo. Les dije que confirmaba recepción de órdenes. No dije que fuera a cumplirlas. Thompson soltó una risa amarga. Jefe, eso es desobediencia directa. Corte marcial segura. Probablemente prisión. Lo sé, dijo Jake. Pero hay 8 soldados americanos allá abajo en esos túneles.
Y hay evidencia de que alguien en nuestro propio ejército está jugando sucio. No puedo simplemente quemar la evidencia y pretender que no pasó nada. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Rodríguez. Jake miró hacia el valle, donde la luz del atardecer pintaba las entradas de los túneles de tonos dorados. Hacemos nuestro trabajo, documentamos todo, y cuando salgamos de aquí, encontramos a alguien en quien podamos confiar. Alguien que esté dispuesto a escuchar la verdad. Si es que salimos de aquí, murmuró Kowalski. Cuando salgamos de aquí, corrigió Jake con más convicción de la que sentía. Pero en el fondo, Jake sabía que acababa de cruzar una línea. Había desobedecido una orden directa de un oficial superior. Había elegido su conciencia sobre su deber militar. No había vuelta atrás ahora. Solo quedaba ver si había tomado la decisión correcta, o si acababa de firmar su sentencia de muerte. 2,4. Órdenes de destrucción. La noche cayó sobre el valle como una mortaja. Jake no había dormido en 24 horas, pero el cansancio era lo último en su mente. Había tomado una decisión que podía destruir su carrera, su vida, tal vez incluso poner en peligro a su equipo. Y lo peor era que no estaba seguro de haber hecho lo correcto. Miller se acercó sigilosamente y se sentó junto a él en la oscuridad. Los muchachos están preguntando qué hacemos, dijo en voz baja. Thompson y Kowalski quieren seguir las órdenes. Destruir la evidencia y largarnos. Rodríguez no sabe qué pensar. ¿Y tú?, preguntó Jake. Miller fue silencioso durante un largo momento. Yo te seguiré, jefe. Siempre lo he hecho, pero necesitas saber que esto es grande. Más grande que nosotros 5. Si desobedecemos estas órdenes y algo sale mal. Lo sé, interrumpió Jake. He pensado en eso. Por eso necesito que todos ustedes entiendan que esto es mi decisión. Solo mía. Si todo se va al infierno, yo asumo la responsabilidad completa. Ustedes solo estaban siguiendo mis órdenes. Eso no es cómo funciona y lo sabes. Jake sacó la cámara de su bolsillo y la observó a la luz tenue de la luna. En esta cámara hay evidencia de crímenes de guerra. Operaciones no autorizadas en territorio neutral. Prisioneros americanos en manos enemigas que nadie está intentando rescatar. Si destruyo esto, esos hombres mueren en esos túneles y nadie sabrá nunca la verdad. Pero si no la destruyes, dijo Miller, probablemente nosotros seamos los que muramos. Es posible. Miller soltó una risa amarga. Mierda, jefe, ¿por qué no podemos tener misiones simples? Entra, mata a algunos comunistas, sal. ¿Por qué siempre terminamos en medio de complots políticos? Mala suerte, supongo. Un ruido los hizo callar. Kowalski se acercaba arrastrándose. Jefe, tenemos movimiento en el valle. Mucho movimiento. Jake tomó sus binoculares de visión nocturna y miró hacia abajo. Kowalski tenía razón. Las entradas de los túneles estaban vomitando soldados. Docenas de ellos. Tal vez un centenar. Y no era una patrulla normal. Estos soldados llevaban equipamiento pesado. Morteros, ametralladoras, lanzacohetes RPG. Se están preparando para algo, murmuró Jake. Una ofensiva, tal vez. O están buscándonos, dijo Kowalski. La idea le geló la sangre a Jake. ¿Era posible? ¿Habían comprometido su posición durante la infiltración? ¿O alguien les había dicho a los del NVA exactamente dónde buscar? Esa última posibilidad era la más aterradora. Despierta al equipo, ordenó Jake. Nos movemos. Ahora. En 5 minutos habían empacado todo el equipo esencial. Dejaron atrás cualquier cosa que no fuera absolutamente necesaria. Velocidad sobre comodidad. Jake trazó una ruta de escape hacia el este, alejándose del valle y de las coordenadas que les habían dado originalmente. Si alguien estaba buscándolos, buscarían en el punto de extracción designado primero. Comenzaron a moverse en formación táctica, con Kowalski como punto, Jake en el centro, y Thompson como retaguardia con su M60. La jungla nocturna era traicionera, pero no podían arriesgarse a usar linternas. Habían recorrido apenas 1 kilómetro cuando escucharon el primer helicóptero. El sonido distintivo de las aspas cortando el aire llegó desde el oeste. No era solo uno. Jake contó al menos 3, tal vez 4 helicópteros Huey, volando bajo sobre la jungla. No deberían estar volando misiones nocturnas aquí, dijo Thompson. Demasiado peligroso con toda la actividad enemiga. A menos que no les importe ser detectados, dijo Kowalski. A menos que la misión sea tan importante que vale el riesgo. Jake sabía lo que estaban implicando. Los helicópteros los estaban buscando. ¿Pero para rescatarlos o para silenciarlos? Doble tiempo, ordenó. Necesitamos distancia. Corrieron a través de la jungla durante otra hora, hasta que los pulmones ardían y las piernas temblaban. Finalmente, Jake los detuvo en una quebrada profunda,
oculta bajo un dosel denso de vegetación. 5 minutos de descanso. Rodríguez, revisa si alguien está herido. Miller, prepara la radio pero no transmitas. Mientras el equipo recuperaba el aliento, Jake sacó su mapa y verificó su posición con su brújula. Estaban a unos 5 kilómetros al este de las coordenadas originales. Si mantenían este ritmo, podían alcanzar territorio más seguro en 2 días. Si los dejaban llegar, Thompson se arrastró hasta él. Jefe, necesitamos hablar sobre el elefante en la habitación. ¿Cuál? El hecho de que acabamos de huir de un punto de extracción donde se suponía que nos recogería nuestro propio ejército. Eso nos convierte oficialmente en desertores. Jake no había pensado en eso en esos términos, pero Thompson tenía razón. Al no presentarse en el punto de extracción designado y al desobedecer órdenes directas, técnicamente habían desertado. Preferible a estar muertos, dijo Jake. ¿Seguro? Thompson lo miró fijamente, porque a partir de ahora, no solo tenemos que preocuparnos del NVA. Tenemos que preocuparnos de nuestro propio ejército. Lo sé, ¿de verdad lo sabes? La voz de Thompson subió ligeramente. Porque esto ya no es solo desobedecer órdenes, jefe. Esto es traición. Así es como lo van a ver. 5 soldados que encontraron algo que no debían y huyeron en lugar de seguir órdenes. Jake guardó el mapa. Entonces tendremos que asegurarnos de que la verdad salga a la luz. Que esta evidencia llegue a las personas correctas. ¿Y quiénes son las personas correctas? Preguntó Kowalski, que se había unido a la conversación. ¿Cómo sabemos en quién confiar? Era una buena pregunta. Una pregunta para la que Jake no tenía una buena respuesta. La radio de Miller crepitó repentinamente. Todos se tensaron. Miller se puso los auriculares rápidamente. «Es una transmisión en abierto», susurró. «No encriptada». «¿Qué dicen?», preguntó Jake. Miller escuchó durante un momento, su rostro palideciendo con cada segundo. «Es un aviso de búsqueda. Para nosotros. Dice que el equipo Cobra 6 no se presentó en el punto de extracción. Se les considera». Miller tragó saliva. «Se les considera hostiles. Orden de disparar a discreción». El silencio que siguió fue absoluto. «¿Hostiles?», repitió Rodríguez con incredulidad. «¿Nos están llamando hostiles? Es una orden de muerte», dijo Kowalski simplemente. «Acaban de poner un blanco en nuestras espaldas». Jake sintió que la realidad de su situación finalmente lo golpeaba con toda su fuerza. No iban a ser rescatados. No iban a recibir un juicio justo. Alguien había decidido que eran un problema que necesitaba ser eliminado. Y probablemente ya habían enviado equipos para hacerlo. «¿Qué hacemos, jefe?», preguntó Miller, y por primera vez Jake escuchó miedo real en su voz. Jake miró a cada uno de sus hombres. Thompson, el gigante de Detroit que usaba el humor como armadura. Kowalski, el francotirador silencioso con una hija por nacer en casa. Rodríguez, apenas más que un niño que había visto demasiado. Miller, el radiooperador supersticioso que había confiado en Jake desde el primer día. 5 hombres que dependían de él para tomar la decisión correcta. «Sobrevivimos», dijo Jake finalmente. «Mantenemos la evidencia segura. Llegamos a algún lugar donde podamos contactar con periodistas, con congresistas, con alguien que no esté involucrado en esto. Y contamos la verdad. Esos son cientos de kilómetros de jungla hostil», señaló Thompson. «Con el NVA buscándonos por un lado y nuestro propio ejército por el otro». «Lo sé», dijo Jake, «pero es nuestra única opción. A menos que alguien quiera sugerir que destruyamos la evidencia y nos entreguemos». Nadie habló. «Eso pensé», continuó Jake. «Entonces aquí está el plan. Nos movemos solo de noche. Evitamos todo contacto, enemigo o amigo. Vivimos de la tierra tanto como sea posible. Y nos dirigimos al este, hacia la costa. Si podemos llegar a Da Nang, podemos encontrar periodistas, oficiales navales que no estén involucrados en operaciones terrestres». «Es un plan de mierda, jefe», dijo Thompson. «Lo sé, pero es el único plan que tenemos». Jake se puso de pie y se ajustó la mochila. «Última oportunidad. Si alguien quiere irse, tomar sus probabilidades entregándose, no lo voy a detener. No hay deshonor en elegir vivir». Ninguno de ellos se movió. Thompson fue el primero en hablar. «Mierda, jefe. No me hiciste venir hasta Vietnam solo para abandonarte ahora. Además, alguien tiene que mantenerte vivo para contarles a todos lo estúpido que fuiste». Kowalski cargó su rifle. «Mi hija merece saber que su padre luchó por lo correcto. Voy contigo». Rodríguez asintió en silencio, con esa expresión dura que había adoptado desde la muerte de Henderson. Miller tocó el dado en su bolsillo. «Hasta el final, jefe. Hasta el final». Jake sintió una oleada de emoción que rápidamente sofocó. No había tiempo para sentimentalismos.
Cada segundo que permanecieran en un lugar era un segundo más para que los encontraran. Entonces nos movemos. Silencio absoluto de radio de ahora en adelante. Si la radio hace ruido, la apagamos. No podemos arriesgarnos a que triangularicen nuestra posición. Miller asintió y apagó la radio completamente. Formación dispersa. 30 metros entre hombres. Kowalski, tú guías. Miller, centro. Rodríguez, atrás de Miller. Thompson, retaguardia. Yo flotaré entre posiciones. El equipo se formó automáticamente, cada hombre conociendo su lugar después de meses de operar juntos. Mientras comenzaban a moverse hacia el este, hacia un destino incierto, Jake tocó el bolsillo donde guardaba la cámara. Esta pequeña pieza de metal y película era ahora la cosa más peligrosa en Vietnam. Y él había apostado 5 vidas en mantenerla a salvo. Solo esperaba no estar llevando a sus hombres a la muerte. Solo esperaba que la verdad realmente valiera el precio que estaban pagando. Capítulo 3. La línea roja. 3,1. Disidencia en las filas. El tercer día de huida fue cuando todo comenzó a desmoronarse. Habían recorrido casi 30 kilómetros hacia el este, moviéndose solo de noche y ocultándose durante el día en lo más denso de la jungla. Las raciones se estaban agotando. El agua purificada sabía cada vez más a químicos. Y lo peor de todo, la tensión entre los hombres del equipo Cobra crecía con cada hora que pasaba. Jake lo había sentido desde la segunda noche. Las miradas que intercambiaban cuando pensaban que no los veía. Los susurros que se detenían cuando se acercaba. La confianza que los había mantenido unidos durante 11 meses se estaba erosionando. Fue Thompson quien finalmente lo confrontó. Habían establecido un campamento improvisado en una cueva poco profunda, oculta detrás de una cortina de enredaderas. Era media tarde y debían descansar antes de reanudar la marcha al anochecer. Pero nadie podía dormir realmente. Thompson se acercó a Jake y se sentó pesadamente a su lado. Su rostro normalmente jovial estaba sombrío. Necesitamos hablar, jefe. Habla. Los muchachos están asustados. Y no solo por el NVA o por las patrullas de búsqueda. Están asustados de lo que va a pasar si realmente llegamos a Da Nang. Jake había estado esperando esta conversación. Vamos a entregar la evidencia a periodistas. A alguien que pueda hacer pública la verdad. ¿Y luego qué? Thompson lo miró fijamente. ¿Crees que nos van a dar palmaditas en la espalda y medallas? Jefe, desobedecimos órdenes directas. Huimos de un punto de extracción. Nos declararon hostiles. Incluso si la evidencia prueba que teníamos razón, vamos a pasar años en Leavenworth. Tal vez, admitió Jake, pero al menos estaremos vivos. Y la verdad estará afuera. ¿La verdad? Thompson soltó una risa amarga. ¿A quién le importa la verdad? Este país ha estado mintiendo sobre Vietnam desde el principio. Una mentira más, una menos, ¿qué diferencia hace? Hace diferencia para esos 8 prisioneros que vimos, dijo Jake con voz tensa. Hace diferencia para sus familias. Hace diferencia para todos los soldados que están peleando sin saber que sus propios comandantes están jugando a la política mientras ellos mueren. Thompson se frotó la cara con las manos enormes. Kowalski está de acuerdo conmigo. Cree que deberíamos destruir la evidencia y tratar de llegar a una base amiga. Explicar que hubo un malentendido. Que las órdenes no estaban claras. ¿Y Miller y Rodríguez? Miller está contigo. Todavía, pero está asustado. ¿Y Rodríguez? Rodríguez ya no habla con nadie. Jake había notado eso. El joven médico se había vuelto aún más silencioso, si eso era posible. Se movía como un autómata, hacía su trabajo, pero había algo roto en su mirada. Thompson, entiendo tu punto. De verdad, pero no puedo destruir esta evidencia. No después de todo lo que hemos arriesgado para conseguirla. Incluso si significa la muerte del equipo. ¿Crees que destruir la evidencia nos salvará? Jake lo miró duramente. Nos declararon hostiles, Thompson. Eso no fue un error administrativo. Alguien decidió que éramos una amenaza que necesitaba ser eliminada. Con evidencia o sin ella, somos hombres muertos si nos capturan. Al menos tendríamos una posibilidad. Podríamos argumentar confusión, seguir órdenes tuyas. Órdenes mías, interrumpió Jake. Exactamente, yo di las órdenes. Yo tomé la decisión. Si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí. Thompson se puso de pie bruscamente. No se trata de culpa, jefe. Se trata de supervivencia, y estoy empezando a pensar que elegiste el honor sobre nuestras vidas. Se alejó antes de que Jake pudiera responder. Esa noche, cuando reanudaron la marcha, Jake podía sentir la división en el equipo. Kowalski marchaba con tensión en cada movimiento. Thompson estaba callado, sin sus bromas habituales. Miller parecía atrapado entre la lealtad y el miedo. Solo Rodríguez permanecía igual, silencioso, eficiente, vacío.
Habían recorrido apenas 3 kilómetros cuando Kowalski levantó el puño. Señal de alto. Jake se arrastró hasta el francotirador. ¿Qué tienes? Movimiento. Adelante. 2, tal vez 3 individuos. Jake sacó sus binoculares de visión nocturna. En la distancia, figuras verdes se movían entre los árboles. No llevaban el característico movimiento disciplinado de tropas del NVA. Eran más erráticos, cautelosos. Patrulla estadounidense. Son nuestros, susurró Kowalski. Equipo de búsqueda. Jake lo confirmó un momento después. 4 soldados americanos, fuertemente armados, moviéndose en formación de búsqueda. Probablemente fuerzas especiales o Rangers. Los mejores cazadores que el ejército tenía. Y estaban buscándolos. Jake hizo señas al resto del equipo para que se congelaran. Durante 10 minutos permanecieron completamente inmóviles mientras la patrulla pasaba a menos de 50 metros de su posición. Cuando finalmente se perdieron en la distancia, Jake permitió que el equipo se reagrupara. Eso fue demasiado cerca, murmuró Miller. Van a seguir acercándose, dijo Kowalski. Cada día que pasa, la red se cierra más. Eventualmente nos van a atrapar. No si seguimos moviéndonos, dijo Jake. No podemos seguir así para siempre, jefe, argumentó Thompson. Las raciones casi se acabaron. Estamos exhaustos, y cada patrulla que evitamos significa que están aprendiendo nuestros patrones, estrechando el círculo. Jake sabía que tenía razón. Pero ¿qué alternativa tenían? Una más, dijo Kowalski de repente. Evadimos una patrulla más y luego decidimos. Votamos, democráticamente. Esto no es una democracia, dijo Jake. Es el ejército. Dejó de ser el ejército cuando nos declararon hostiles, respondió Kowalski. Ahora solo somos 5 tipos tratando de sobrevivir. Y creo que todos merecemos una voz en cómo lo hacemos. Jake miró a los demás. Miller evitaba su mirada. Thompson asintió con aprobación a las palabras de Kowalski. Rodríguez simplemente miraba al vacío. Bien, dijo Jake finalmente. En 24 horas. Votamos sobre qué hacer, pero hasta entonces, seguimos moviéndonos hacia el este. ¿Acordado? Hubo murmullos de asentimiento. Reanudaron la marcha, pero Jake sabía que algo fundamental había cambiado. Ya no era el líder indiscutible del equipo Cobra. Ahora era solo un voto entre 5. Y tenía el horrible presentimiento de que iba a perder. Mientras caminaban a través de la jungla nocturna, Jake tocó la cámara en su bolsillo. 24 horas. En 24 horas su equipo votaría sobre si destruir la única evidencia de operaciones ilegales que podían cambiar el curso de la guerra. ¿Y si votaban por destruirla? ¿Qué haría él? ¿Acataría la decisión democrática? ¿O seguiría adelante solo, abandonando a los hombres que había jurado proteger? No tenía respuestas, solo tenía 24 horas para encontrarlas. Al amanecer, cuando establecieron campamento en otra quebrada escondida, Jake hizo la primera guardia. Observó a sus hombres dormir inquietamente, estos hombres que habían sido su familia durante casi un año. Thompson, que una vez había cargado a Jake herido durante 3 kilómetros bajo fuego enemigo. Kowalski, que había salvado al equipo con disparos imposibles más veces de las que podían contar. Miller, que había mantenido las comunicaciones incluso cuando los fragmentos de metralla le perforaron el hombro. Rodríguez, que había tratado sus heridas, curado sus enfermedades, mantenido vivos a todos contra probabilidades imposibles. ¿Cómo podía pedirles que sacrificaran todo por un principio? ¿Por evidencia que tal vez ni siquiera cambiaría nada? Pero entonces recordó los rostros de esos 8 prisioneros siendo conducidos a los túneles. Recordó los documentos clasificados que revelaban años de operaciones secretas y mentiras. Recordó que había jurado servir y proteger, no solo a sus hombres, sino a su país y a la verdad. 24 horas. El reloj estaba corriendo, y Jake Morrow todavía no sabía qué hacer cuando llegara a 0. 3,2. La decisión de Morrow. Las 24 horas pasaron demasiado rápido. Jake no había dormido. No podía. Cada vez que cerraba los ojos veía las mismas imágenes. Los prisioneros americanos, los documentos clasificados, el rostro de su padre diciéndole que sirviera con honor. Y luego veía los rostros de sus hombres, cansados, asustados, perdiendo la fe en él. Cuando llegó la hora, el equipo se reunió en círculo en el centro del campamento improvisado. Era tarde por la tarde, la última luz del día filtrándose débilmente a través del dosel vegetal. En unas horas tendrían que moverse de nuevo. Pero primero, tenían que decidir hacia dónde. Jake sacó la cámara de su bolsillo y la colocó en el centro del círculo, sobre una piedra plana. Parecía tan pequeña, tan insignificante. Era difícil creer que algo tan diminuto pudiera causar tantos problemas.
Todos sabemos por qué estamos aquí. Comenzó Jake. Hace 24 horas acordamos votar. Así que eso es lo que vamos a hacer. Dos opciones. Seguimos hacia Da Nang con la evidencia, o la destruimos y buscamos una forma de rendirnos. Eso no es justo, dijo Thompson. No son dos opciones, son vida o muerte. Toda opción en Vietnam es vida o muerte, respondió Jake. Pero Thompson tiene razón en algo. Necesito que todos entiendan las consecuencias de cada elección antes de votar. Se inclinó hacia adelante, eligiendo sus palabras con cuidado. Si votamos por seguir, probablemente no todos lleguemos vivos. Las patrullas de búsqueda están por todas partes. Tenemos poca comida, menos munición, y cada día que pasa nos debilita más. Incluso si llegamos a Da Nang, no hay garantía de que alguien nos escuche o nos proteja. Podríamos terminar en prisión de todos modos. O muertos. Hizo una pausa. Pero si votamos por destruir la evidencia y rendirnos, tampoco hay garantías. Nos declararon hostiles. Eso no fue un error administrativo. Alguien decidió que sabemos demasiado. Incluso sin la evidencia, seguimos siendo testigos. Y los testigos inconvenientes tienen la costumbre de desaparecer en esta guerra. Al menos tendríamos una oportunidad de explicarnos, argumentó Kowalski. De contar nuestra versión. Sin la evidencia física, es nuestra palabra contra la de ellos. Podrían decirnos locos, confundidos, traumatizados por el combate. Pero estaríamos vivos. ¿De verdad crees eso? Preguntó Miller en voz baja. ¿Crees que van a dejarnos vivir después de todo lo que hemos visto? Tengo una hija por nacer, dijo Kowalski, y su voz se quebró ligeramente. Quiero conocerla, quiero verla crecer, y si eso significa quemar esta maldita cámara y arrastrarnos de regreso rogando perdón, lo haré. El silencio que siguió fue absoluto. Todos entendían lo que le había costado a Kowalski admitir eso. Yo solo quiero volver a casa, dijo Thompson finalmente, ver a mi hermana, comer comida real, dormir en una cama que no esté llena de bichos. No me importa la política, no me importan los juegos de espías. Solo quiero sobrevivir estos últimos meses y largarme de este país de mierda. Jake asintió. No podía culparlos. Cualquier hombre razonable en su situación pensaría lo mismo. ¿Rodríguez? Preguntó. ¿Qué piensas tú? El joven médico había estado callado durante toda la conversación. Ahora levantó la vista, y Jake se sorprendió al ver lágrimas en sus ojos. Pienso en Henderson, dijo Rodríguez con voz ronca. Pienso en cómo murió, en cómo no quedó suficiente de él para enviar a casa. En cómo sus padres recibieron una caja con tierra vietnamita y una carta que decía que su hijo había servido con honor. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. ¿Y si todo fue una mentira? ¿Y si Henderson murió por nada? ¿Y si todos hemos estado muriendo por nada mientras los generales juegan sus juegos políticos y hacen tratos secretos con el enemigo? Rodríguez, comenzó Thompson. No, interrumpió Rodríguez. Déjame terminar. He estado pensando en esto durante 3 días. He estado tratando de decidir qué es más importante, mi vida o la verdad. ¿Y saben qué concluí? Que si destruimos esa evidencia, si dejamos que entierren la verdad, entonces Henderson murió por nada. Y todos los que murieron antes que él también. Se puso de pie con dificultad. No puedo votar por eso. No puedo. Prefiero morir sabiendo que intenté hacer lo correcto que vivir sabiendo que fui un cobarde. Thompson soltó un largo suspiro. Nadie te está llamando cobarde, hermano. Pero eso es lo que sería, insistió Rodríguez. Eso es lo que seríamos todos. Kowalski negó con la cabeza. No es cobardía querer vivir. Es sentido común. Entonces, ¿por qué te sientes tan mal por eso? Preguntó Miller de repente. Kowalski lo miró con sorpresa. ¿Qué? ¿Por qué te sientes tan mal? Repitió Miller. Si realmente creyeras que es lo correcto, no estarías luchando tanto con la decisión. Pero lo estás. Todos lo estamos. Porque en el fondo sabemos que si destruimos esa evidencia, vamos a tener que vivir con eso el resto de nuestras vidas. Prefiero vivir con culpa que morir con honor, murmuró Thompson. ¿Seguro? Miller lo miró. Porque yo conocí tipos que salieron de Vietnam con vida pero nunca realmente se fueron. Los ves en las calles, borrachos, drogados, incapaces de funcionar. No fue el combate lo que los rompió. Fue lo que hicieron. Las cosas de las que no pueden hablar. Los secretos que cargan. Se giró hacia Jake. Jefe, tú dijiste que esto era mi decisión también. Así que aquí está mi voto. Seguimos. Llevamos esta evidencia a Da Nang. La entregamos a alguien que pueda hacer algo con ella. Y pase lo que pase después, al menos podremos mirarnos al espejo. ¿Estás loco?, dijo Kowalski. Ambos están locos. Probablemente, admitió Miller con una sonrisa triste. Pero estar loco es mejor que estar muerto por dentro. Jake miró a cada uno de sus hombres.
Miller y Rodríguez estaban con él. Thompson y Kowalski querían destruir la evidencia. 2 contra 2. El voto decisivo era suyo. Necesito contar algo, dijo Jake finalmente. Algo que no le he dicho a nadie. Se quitó el casco y se pasó la mano por el pelo húmedo de sudor. Mi padre sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Normandía, Ardenas. Vio cosas que nunca pudo contarme completamente. Pero antes de que me fuera a Vietnam, me dijo algo que no he podido olvidar. Hizo una pausa, recordando. Me dijo, hijo, en la guerra vas a tener que tomar decisiones difíciles. Decisiones entre lo que es fácil y lo que es correcto. Y te juro por Dios que si eliges lo fácil cuando sabes que no es lo correcto, esa decisión te va a perseguir por el resto de tu vida. Así que cuando llegue el momento, y sabrás cuando llegue, elige lo correcto. Incluso si te mata, especialmente si te mata, porque un hombre puede vivir con muchas cosas, pero no puede vivir sin respetarse a sí mismo. Jake tomó la cámara y la sostuvo en su mano. Este es ese momento. Sé que es lo correcto llevar esta evidencia a la luz. Sé que es correcto exponer las mentiras, rescatar a esos prisioneros, hacer que los responsables rindan cuentas. Y sé que probablemente nos mate intentarlo. Miró a Kowalski directamente a los ojos. Entiendo por qué quieres destruirla. Entiendo que tienes una hija esperándote. Y si decides irte, si decides tomar tus probabilidades rindiéndote, no te voy a detener. No te voy a juzgar. Pero yo voy a seguir. Con la cámara, hacia Da Nang, se puso de pie. Así que aquí está mi propuesta. Dividimos el equipo. Los que quieran destruir la evidencia y rendirse, van hacia el sur, hacia la base más cercana. Los que quieran seguir conmigo, vamos al este. Sin resentimientos, sin juicios, solo hombres haciendo lo que creen que es correcto. Eso es una locura, dijo Thompson. Dividir el equipo nos hace más débiles a ambos grupos. Lo sé, admitió Jake, pero es la única forma justa. No puedo forzarlos a morir por mis principios. Y ustedes no pueden forzarme a traicionar los míos. Kowalski se puso de pie lentamente. Caminó hacia Jake y le extendió la mano. Eres un idiota testarudo, jefe. Siempre lo has sido. Jake le estrechó la mano, sintiendo un nudo en la garganta. Lo sé, pero eres nuestro idiota testarudo, continuó Kowalski. Y maldita sea si voy a dejar que vayas solo a morir por esa cámara de mierda. Kowalski, cállate, jefe. Ya tomé mi decisión. Voy contigo. Mi hija va a crecer sabiendo que su padre fue un hombre de principios. Aunque sea un padre muerto. Thompson soltó una risa que sonaba suspiciosamente como un sollozo. Malditos idiotas. Todos ustedes son malditos idiotas. Se puso de pie y se ajustó su M60. Supongo que alguien tiene que mantenerlos vivos. Podría ser yo. Jake sintió que el pecho se le apretaba. Los miró a todos. Miller con su sonrisa cansada, Rodríguez con determinación en sus ojos jóvenes, Kowalski con resignación y orgullo mezclados, Thompson fingiendo fastidio para ocultar la emoción. Entonces está decidido, dijo Jake, su voz apenas un susurro. El equipo Cobra sigue junto. Hasta el final, repitieron los demás. Jake guardó la cámara de nuevo en su bolsillo. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás ahora. Solo quedaba ver si habían elegido el honor o simplemente habían elegido morir juntos. En ese momento, Jake no estaba seguro de cuál era la diferencia. 3,3. Consecuencias inmediatas. La decisión de permanecer unidos les costó 48 horas. Habían reanudado la marcha hacia el este con renovado propósito, moviéndose con la cautela que solo hombres perseguidos pueden mantener. Pero el destino, o tal vez simplemente la mala suerte, tenía otros planes. Fue al amanecer del segundo día cuando todo se derrumbó. Jake había elegido un lugar para acampar que parecía perfecto. Una depresión natural rodeada de bambú denso, con múltiples rutas de escape y buena visibilidad de los accesos. Habían establecido guardias rotativas y todos habían conseguido algo de descanso real por primera vez en días. Entonces Kowalski escuchó los perros. Jefe, susurró urgentemente. Tenemos compañía. Y trajeron rastreadores. Jake se despertó instantáneamente, con todos sus sentidos alerta. En la distancia, apenas audible, escuchó lo que Kowalski había detectado. El ladrido inconfundible de perros de rastreo. Y voces, muchas voces. Mierda, murmuró Thompson. Deben haber encontrado uno de nuestros campamentos anteriores. Están siguiendo nuestro rastro. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Jake mientras empacaba rápidamente su equipo. 10 minutos. Estimó Kowalski. Tal vez 15 si tenemos suerte. Necesitamos cruzar agua, dijo Miller. Es la única forma de romper el rastro de olor.
Jake sacó su mapa y lo estudió frenéticamente. Había un arroyo a 1 kilómetro al norte. Si podían llegar allí y seguirlo corriente abajo durante al menos 2 kilómetros, tal vez podrían perder a los perros. Era su única oportunidad. Nos movemos. Ahora, dejamos todo lo no esencial. Solo armas, munición y agua. El equipo abandonó sus mochilas pesadas, conservando solo el equipamiento de combate básico. Jake guardó la cámara en el bolsillo más interno de su chaleco. Pase lo que pase, no podía perderla. Comenzaron a correr. No era la marcha táctica y silenciosa a la que estaban acostumbrados. Era una carrera desesperada a través de la jungla, con las ramas azotándoles la cara y las raíces tratando de derribarlos. Detrás de ellos, los ladridos de los perros se hacían más fuertes. Jake escuchó el primer disparo cuando estaban a medio camino del arroyo. Una bala zumbó cerca de su cabeza y se incrustó en un árbol. Luego otra, y otra. Los habían visto. Contacto trasero, gritó Thompson, girándose para disparar ráfagas cortas con su M60. Sigan moviéndose, ordenó Jake. Thompson, fuego de supresión y desengaña. Thompson vació medio cargador hacia sus perseguidores antes de girarse y correr detrás del resto del equipo. Jake podía escuchar voces gritando en inglés ahora. Definitivamente tropas estadounidenses. Sus propios compatriotas intentaban matarlos. El arroyo apareció de repente. Un torrente de agua marrón de 3 metros de ancho corriendo rápido sobre piedras resbaladizas. Sin vacilar, Jake se lanzó al agua. Estaba más fría de lo esperado y la corriente era fuerte, pero no tenían tiempo para ser cuidadosos. Corriente abajo, gritó, mantén el espaciamiento. Los 5 hombres comenzaron a vadear por el arroyo, luchando contra la corriente mientras las balas salpicaban el agua alrededor de ellos. Jake escuchó a Rodríguez gritar y se giró para ver al joven médico agarrándose el brazo. Estoy bien, gritó Rodríguez, aunque su rostro estaba pálido. Solo un roce, pero no estaba bien. Jake podía ver sangre filtrándose entre los dedos de Rodríguez. Miller, ayuda a Rodríguez. Kowalski, Thompson, fuego de cobertura. Kowalski y Thompson se posicionaron detrás de rocas grandes en el arroyo y comenzaron a disparar hacia sus perseguidores. Jake podía ver figuras moviéndose entre los árboles. Al menos una docena de soldados, probablemente más. Estaban completamente superados en número. No podemos detenerlos, gritó Kowalski. Son demasiados. Jake sabía que tenía razón. Necesitaban separarse, dividir a sus perseguidores. Era su única oportunidad. Escuchen, gritó sobre el ruido del combate. Nos dividimos en 2 grupos. Kowalski, Thompson, conmigo. Miller, lleva a Rodríguez río abajo. Nos encontramos en las coordenadas de respaldo Charlie. ¿Entendido? Negativo, gritó Miller. No nos dividimos. Es una orden, soldado. Rugió Jake con una voz que no admitía argumentos. Saca a Rodríguez de aquí ahora. Por un segundo, Miller vaciló. Luego asintió, agarró a Rodríguez por el brazo bueno y comenzó a arrastrarlo corriente abajo. Jake, Kowalski y Thompson mantuvieron el fuego de cobertura durante otros 30 segundos antes de comenzar a retirarse también, moviéndose de roca en roca, disparando y moviéndose en secuencia táctica perfecta. Habían recorrido tal vez 200 metros cuando Jake escuchó la explosión. Una granada había caído cerca de su posición anterior. Luego otra. Los estaban bombardeando con granadas de fragmentación. Fuera del agua, gritó Jake. A la orilla este. Los 3 hombres se lanzaron hacia la orilla opuesta justo cuando otra granada explotaba en el agua detrás de ellos. La onda expansiva los lanzó hacia adelante, estrellándolos contra las rocas. Jake se levantó con dificultad, escupiendo agua y sangre. Algo le había golpeado la boca, probablemente una roca. A su lado, Thompson gemía y Kowalski intentaba incorporarse. ¿Están bien? Jadeó con acento agudo Jake. He estado mejor, gruñó Thompson, poniéndose de pie con dificultad. Creo que me rompí una costilla. Kowalski tenía un corte profundo en la frente que sangraba profusamente, pero asintió que estaba funcional. El fuego enemigo había cesado momentáneamente. Jake supuso que estaban reorganizándose, preparándose para cruzar el arroyo. Tenemos tal vez 2 minutos, dijo. Usémoslos. Comenzaron a correr de nuevo, esta vez tierra adentro, alejándose del arroyo. Jake podía escuchar a sus perseguidores cruzando el agua detrás de ellos. El sonido de los perros había regresado. Corrieron durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 minutos. Los pulmones de Jake ardían. Sus piernas temblaban. Había perdido su casco en algún momento y tenía el uniforme empapado y manchado de sangre y barro. Finalmente, cuando ya no podía dar un paso más,
Jake los detuvo en una pequeña cueva formada por raíces de árboles gigantes. Los 3 hombres colapsaron, jadeando. No puedo más, dijo Thompson entre respiraciones. Jefe, tengo que parar. Todos tenemos que parar, admitió Jake. Pero solo 5 minutos. Luego seguimos. Kowalski se presionó el trapo contra la herida de la frente, tratando de detener el sangrado. ¿Crees que Miller y Rodríguez lo lograron? Tenían ventaja, dijo Jake, aunque no estaba seguro de creerlo. Y Miller es inteligente. Los sacará. Si sobreviven, murmuró Thompson. Cuando sobrevivan, corrigió Jake firmemente. Verificó su equipo. Todavía tenía su M16, 3 cargadores completos, su pistola con 2 cargadores, y lo más importante, la cámara. Estaba mojada pero parecía intacta. Rezó para que la película no se hubiera arruinado. ¿Cuál es el plan ahora, jefe?, preguntó Kowalski. Somos 3 contra Dios sabe cuántos. Sin suministros, sin comunicaciones, sin mapa. Jake se dio cuenta con horror de que tenía razón. El mapa había estado en su mochila. La mochila que habían abandonado. Navegamos por las estrellas, dijo. Este es hacia el océano. Mantenemos esa dirección y eventualmente llegamos a territorio amigo. O morimos intentándolo, añadió Thompson. O eso, admitió Jake. Un ruido los hizo callar. Voces, muy cerca. Los 3 se hundieron más profundo en las sombras de la cueva de raíces. Jake podía ver figuras moviéndose entre los árboles, a menos de 30 metros. Al menos 6 soldados, barriendo el área sistemáticamente. Uno de ellos se detuvo a menos de 10 metros de su escondite. Jake dejó de respirar. Su dedo estaba en el gatillo, listo para disparar si era descubierto. Pero disparar significaría revelar su posición y atraer al resto de la patrulla. El soldado encendió un cigarrillo, aparentemente tomándose un descanso. Jake podía ver su rostro con claridad. Era joven, tal vez 20 años. Tenía una insignia de cabo en el uniforme. Un cabo, como Jake, otro soldado estadounidense, solo haciendo su trabajo, sin saber que estaba cazando hombres inocentes. O tal vez sí lo sabía. Tal vez le habían dicho que el equipo Cobra eran traidores, desertores, que merecían morir. El cabo terminó su cigarrillo, lo apagó cuidadosamente, y siguió adelante. La patrulla pasó de largo sin detectarlos. Jake esperó 5 minutos completos antes de moverse. Cerca, susurró Thompson. Demasiado cerca, acordó Kowalski. No vamos a poder seguir teniendo suerte así. Jake sabía que tenía razón. Cada hora que pasaba, sus probabilidades empeoraban. Estaban heridos, exhaustos, perseguidos por fuerzas superiores que conocían el terreno mejor que ellos. Pero todavía tenían la evidencia. Y mientras la tuvieran, había una razón para seguir luchando. Nos movemos en 10 minutos, dijo Jake. Dirección este. Marcha forzada toda la noche. Ponemos la mayor distancia posible entre nosotros y ellos. ¿Y luego?, preguntó Thompson. Luego improvisamos, admitió Jake. Como hemos estado haciendo desde el principio. Kowalski soltó una risa amarga. Improvisar. Esa es una palabra elegante para Ando. Tenemos ni puta idea de lo que estamos haciendo. Exactamente, dijo Jake con una sonrisa cansada. Pero hasta ahora ha funcionado. Hasta ahora no nos habían disparado nuestros propios compañeros, señaló Thompson. Jake no tenía respuesta para eso. Cuando los 10 minutos pasaron, los 3 hombres salieron de su escondite y comenzaron a moverse de nuevo hacia el este. Cada paso era un esfuerzo. Cada ruido era potencialmente fatal. Pero seguían moviéndose, porque detenerse significaba morir. Y Jake Morrow no estaba listo para morir todavía. No hasta que la verdad saliera a la luz. No hasta que esos 8 prisioneros tuvieran una oportunidad de volver a casa. No hasta que los responsables rindieran cuentas. Aunque le costara todo. 3,4. El precio del silencio. 4 días después, Jake Morrow se encontraba en el borde de un acantilado, mirando hacia el mar de China Meridional. Lo habían logrado. Contra toda probabilidad, los 3 habían llegado a la costa. Podía ver las luces de Da Nang brillando en la distancia, a unos 15 kilómetros al norte. La civilización, la salvación, o al menos, eso esperaba. Pero el precio había sido alto. Thompson yacía detrás de él, apoyado contra una roca, con la respiración trabajosa y superficial. La costilla rota había perforado un pulmón 2 días atrás. Rodríguez podría haberlo tratado, pero Rodríguez no estaba. Solo quedaban ellos 3, y ninguno era médico. Kowalski estaba peor. Una infección había invadido la herida de su frente, extendiéndose por su rostro hasta que apenas podía abrir un ojo. Tenía fiebre alta y deliraba la mitad del tiempo.
Seguía hablando con su hija, la que aún no había nacido, diciéndole que lo sentía. Y Jake no estaba mucho mejor. Había contraído malaria en algún momento de la huida, o tal vez solo era el agotamiento extremo. Le dolía cada hueso del cuerpo. Había perdido al menos 15 kilos. Tenía úlceras en los pies que sangraban con cada paso. Pero todavía tenía la cámara. La sacó de su bolsillo y la observó a la luz de la luna. Seguía intacta, mojada, golpeada, pero intacta. Dentro de ella estaba la evidencia que había costado todo. ¿Había valido la pena, jefe? La voz de Thompson era apenas un susurro. Necesito decirte algo. Jake se arrastró hasta su amigo. Guarda tu energía, Thompson. Mañana bajamos a Da Nang. Encontraremos un hospital militar. No, interrumpió Thompson. No llegaré a mañana. Ambos lo sabemos. Jake quería protestar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Thompson tenía razón. La sangre que manchaba su uniforme era demasiada. Su respiración era demasiado débil. Necesito que sepas, continuó Thompson con esfuerzo, que no me arrepiento de seguirte, de quedarnos juntos. Hiciste lo correcto, jefe. No se siente como lo correcto, admitió Jake, con la voz quebrada. Se siente como que los maté a todos. Nos matamos nosotros mismos, dijo Thompson. Elegimos esto. Todos lo hicimos. Y si pudiera volver atrás, haría lo mismo. Tosió, y sangre oscura manchó sus labios. Solo prométeme algo. Lo que sea, mi hermana, en Detroit, dile que morí por algo que importaba. No dejes que piense que fue solo otra muerte sin sentido en esta guerra de mierda. Te lo prometo, dijo Jake, con lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. Te lo juro, Thompson. Thompson sonrió débilmente. Bien, eso es bueno. Su respiración se hizo más superficial. Más lenta, jefe. ¿Crees que hay algo después de esto? Tiene que haberlo, dijo Jake. Tiene que haber algo mejor que esto. Espero que sí, murmuró Thompson. Espero que Henderson esté allí, y los demás. Espero que. No terminó la frase. Su último aliento salió como un suspiro largo y suave, y entonces se fue. Marcus Thompson, de Detroit, 23 años, había muerto en un acantilado anónimo en Vietnam, a 3 días de cumplir su año de servicio. Jake cerró los ojos de su amigo con manos temblorosas. No tenía tiempo para llorar. No tenía tiempo para un funeral apropiado. Solo podía prometer que Thompson no había muerto en vano. Kowalski despertó brevemente de su delirio. ¿Thompson? Murmuró. Se fue, dijo Jake simplemente. Kowalski asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Vamos a lograrlo, jefe? ¿Vamos a llegar? Jake miró hacia las luces de Da Nang. Tú no, dijo con honestidad brutal. No llegarás. La infección es demasiado avanzada. Lo sé. Kowalski tosió débilmente. Lo he sabido desde ayer. Pero tú tienes que lograrlo. Tienes que terminar esto. Sacó algo de su bolsillo con manos temblorosas. La fotografía de la ecografía de su hija, ahora manchada y arrugada pero todavía reconocible. Cuando llegues, cuando todo esto termine, ¿puedes enviarle esto a mi esposa? ¿Y decirle que lo intenté? ¿Que lo intenté con todo lo que tenía? Jake tomó la fotografía con cuidado, como si fuera lo más precioso del mundo. Porque lo era, se lo diré. Le diré que fuiste el hombre más valiente que conocí. Que diste tu vida por la verdad. Que tu hija puede estar orgullosa de ti. Kowalski cerró su ojo bueno. Gracias, jefe. Por todo. No hablo de nuevo. La fiebre se lo llevó durante la noche, y al amanecer, Peter Kowalski también se había ido. Jake estaba solo. Enterró a sus amigos lo mejor que pudo, usando rocas para marcar sus tumbas improvisadas. No tenía forma de identificarlas apropiadamente, pero prometió que volvería. Cuando todo terminara, volvería y se aseguraría de que sus cuerpos fueran devueltos a casa. Comenzó el descenso del acantilado con las primeras luces del día. Cada paso era agonía. La malaria lo hacía temblar incontrolablemente. El hambre era un dolor constante en su estómago. La sed era peor, pero siguió moviéndose. Tardó 6 horas en recorrer los 15 kilómetros hasta los suburbios de Da Nang. Para cuando alcanzó las primeras estructuras civilizadas, apenas podía caminar en línea recta. Había un puesto de control militar en la carretera principal. Jake se tambaleó hacia él, con las manos levantadas para mostrar que no era una amenaza. Los guardias levantaron sus armas inmediatamente. Alto, identifíquese, cabo. Jake Morrow, dijo con voz ronca. Equipo Cobra, necesito hablar con alguien. Alguien que no esté involucrado. Los guardias lo miraron con desconfianza. Jake sabía cómo debía verse.
un espectro viviente, cubierto de barro y sangre, con ojos salvajes y demacrado hasta ser casi irreconocible. Tengo evidencia, continuó, sacando la cámara con manos temblorosas. Evidencia de operaciones ilegales, crímenes de guerra. Necesito. El mundo comenzó a girar. Las piernas de Jake cedieron. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue un guardia hablando urgentemente por radio. Cuando despertó, estaba en una cama de hospital. Había tubos conectados a sus brazos, luces brillantes sobre él, voces a su alrededor, y junto a su cama, un hombre en uniforme que Jake no reconocía. Un mayor, según las insignias, con una expresión inescrutable. Cabo Morrow, dijo el mayor. Soy el mayor Caldwell, investigaciones del ejército. Necesito hacerle algunas preguntas. Jake trató de sentarse, pero su cuerpo no respondía. La cámara, dijo con voz áspera. ¿Dónde está la cámara? ¿Segura? Respondió Caldwell, y ya ha sido desarrollada. Las fotografías son perturbadoras. ¿Va a investigar? ¿Va a exponer lo que está pasando? Caldwell fue silencioso durante un largo momento. Es complicado, cabo. Lo que usted descubrió toca niveles muy altos. Hay consideraciones políticas, implicaciones diplomáticas. Hay prisioneros estadounidenses, dijo Jake con urgencia creciente. 8 hombres en esos túneles. ¿Va a rescatarlos? Se han tomado medidas, dijo Caldwell vagamente. ¿Qué tipo de medidas? El tipo que está por encima de su nivel de autorización. Jake sintió que la rabia lo invadía, dándole fuerza que no sabía que tenía. 4 de mis hombres murieron por esa evidencia. ¿Me está diciendo que fue por nada? Le estoy diciendo que las cosas son más complicadas de lo que parecen. Las operaciones que usted descubrió. Algunas fueron autorizadas, otras no. Separar qué es que va a tomar tiempo. No tenemos tiempo, dijo Jake. Esos prisioneros no tienen tiempo. Caldwell se inclinó más cerca. Cabo, necesito que entienda su situación. Técnicamente, usted desobedeció órdenes directas. Huyó de un punto de extracción. Su equipo fue declarado hostil. Hay personas que quieren verlo frente a una corte marcial. Otras que quieren algo peor. Hizo una pausa significativa. Pero también hay personas que reconocen que usted estaba tratando de hacer lo correcto. Que actuó con honor en circunstancias imposibles. Personas que pueden protegerlo. Si usted coopera. ¿Cooperar cómo? Preguntó Jake con sospecha. Mantenga la boca cerrada. No hable con periodistas. No contacte a los congresistas. Deje que el ejército maneje esto internamente. A cambio, se le otorgará una baja honorable, tratamiento médico completo, y una pensión decente. ¿Y si me niego? Caldwell se encogió de hombros. Entonces probablemente pasará los próximos 20 años en Leavenworth. Si tiene suerte. Si no, bueno, accidentes pasan, especialmente a soldados traumatizados por el combate que sufren episodios psicóticos. Jake entendió la amenaza implícita. Silencio o muerte. ¿Y los prisioneros? Preguntó una última vez. ¿Y la verdad? Habrá una investigación silenciosa, prometió Caldwell. Los responsables enfrentarán consecuencias, pero tiene que ser manejado discretamente, por canales apropiados. ¿Entiende? Jake miró al techo del hospital. Pensó en Thompson, en Kowalski, en Henderson, en todos los que habían muerto, en todo lo que habían sacrificado. ¿Para esto? ¿Para una investigación silenciosa que probablemente no llegaría a nada? ¿Para promesas vagas de consecuencias que nunca se materializarían? Pero también pensó en Miller y Rodríguez. Si todavía estaban vivos, también enfrentaban estas decisiones. Y si Jake rechazaba el trato, probablemente los condenaría también. Necesito garantías, dijo finalmente. Por escrito, protección para mi equipo completo. Y quiero saber qué pasó con Miller y Rodríguez. El soldado Miller y el especialista Rodríguez fueron recuperados hace 2 días, dijo Caldwell. Heridos pero vivos. Ya aceptaron términos similares. Algo en el pecho de Jake se aflojó. Al menos 2 habían sobrevivido. ¿Y los prisioneros? Como dije, se han tomado medidas. Es todo lo que puedo decirle. Jake cerró los ojos. Estaba tan cansado, tan increíblemente cansado. Necesito tiempo para pensar. Tiene 24 horas, dijo Caldwell, poniéndose de pie. Después de eso, las ofertas desaparecen y los cargos se presentan. Elija sabiamente, cabo. Cuando Caldwell se fue, Jake se quedó mirando el techo durante horas. Había salido de Montana hace 11 meses pensando que la guerra era simple. Buenos contra malos, libertad contra tiranía, honor y deber. Ahora sabía que nada era simple, que el honor a veces significaba compromisos imposibles, que la verdad a veces tenía que ser enterrada para que algo más grande sobreviviera. O tal vez solo eran excusas. Tal vez estaba racionalizando su propia cobardía. No lo sabía, ya no sabía nada con certeza.
Solo sabía que había pagado un precio terrible por intentar hacer lo correcto. Y todavía no estaba seguro si había valido la pena. Al día siguiente, cuando Caldwell regresó, Jake firmó los papeles. 3 meses después, Jake Morrow regresó a Montana con una baja honorable, una estrella de plata por valor en combate, y secretos que nunca podría contar. Los periódicos nunca publicaron la historia de los túneles. Nunca hubo investigaciones del Congreso sobre operaciones ilegales en Camboya. Los 8 prisioneros que Jake había visto nunca fueron oficialmente reconocidos. Pero 6 meses después de su regreso, esos 8 hombres aparecieron misteriosamente en listas de intercambio de prisioneros. Vivos. Maltratados pero vivos. Jake nunca supo si fue por su evidencia o pura coincidencia. Tampoco supo qué pasó con los documentos clasificados, con las fotografías que había arriesgado todo por capturar. Solo sabía que cada noche, cuando cerraba los ojos, veía los rostros de Thompson, Kowalski y Henderson. Los escuchaba preguntándole si había valido la pena. Y cada noche, Jake Morrow no tenía respuesta. Solo tenía la fotografía de una ecografía en su cajón, la promesa de visitar una tumba en Detroit, y el peso implacable de saber que a veces hacer lo correcto no es suficiente. A veces, el precio del silencio es simplemente demasiado alto para todos. Incluso para los que sobreviven. Fin.